Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube o la página de Facebook de Fotograma 24. Y bueno, lo que Joe Cook nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, referente a las pantallas, en mi caso de 120 pulgadas, tengo la gran duda de cuál es mejor. Fijas como la que tienes o tensadas, entre paréntesis, enrollables. O al menos las diferencias entre una y otra, siempre hablando de pantallas de gama media y alta. Yo creo que no tengo más remedio que comprarme un proyector de tiro ultra corto 4K con 3 láseres, uno para cada color. Y por otra parte, la pantalla necesito ponerla delante del televisor de 55 pulgadas, donde además también está el altavoz central y los altavoces laterales, etc. Sería de gran ayuda tus consejos, pues por más que investigo, nadie habla de esas diferencias de pantallas. Gracias, David. Y bueno, para todos aquellos que están comenzando en esto de los proyectores, pues una de las decisiones más importantes, todavía más que el proyector, es qué pantalla de proyección van a utilizar. Ya sé, estoy seguro que en los comentarios va a salir el inteligente que nos va a decir: ¡qué tontos! ¿Por qué gastan $500 en una pantalla de proyección? Yo gasté solamente $50 y se ve increíble. Bueno, pues si a ti te funciona de esa manera, perfecto, pero la realidad es que eso demuestra que todavía hace falta mucho más conocimiento sobre este hobby del cine en casa. Cuando estamos hablando de proyectores, la pantalla puede llegar a ser gran parte de la experiencia. Tú puedes gastar muchísimo dinero en un proyector, pero si la pantalla con la que lo conjugas no es la correcta, se va a ver terrible. Eso de estar proyectando en la pared, eso de estar proyectando en tela, está bastante bien cuando es una proyección móvil. Si por ejemplo tú guardas tu proyector y un día que está toda la familia en tu casa dices: voy a proyectar una película a mis amigos, a mi familia, y es una proyección que le llamamos proyección sucia. Y en ese momento pues está bastante bien proyectar en la pared, en un pedazo de tela, para algo momentáneo. Pero ahora, si ya estamos hablando de cine en casa, pues ya son proyectores, digamos, de un poquito mayor calidad. Yo diría que si estás gastando arriba de 20,000 pesos en un proyector, vale bastante la pena que ya comiences a considerar una pantalla de proyección específicamente de cine en casa. Ya les he platicado que yo en el pasado, pues en algún punto tuve una pantalla de proyección 3M, que 3M es una gran marca, pero pues no se especializan en pantallas de proyección. Pero bueno, vendían un modelo que tenían ahí en Office Depot y justamente era de las enrollables. Pues yo no veía demasiada diferencia, apenas estaba comenzando en esto del cine en casa. Y era con mi primer proyector que tenía buena imagen, pero no era lo más increíble del mundo. Pero cuando compré mi primera pantalla de LED Screens fue cuando dije: wow, vaya que sí hace una diferencia tener una pantalla de proyección específicamente de cine en casa. Y fue ahí donde en ese momento dije: bueno, tengo una muy buena pantalla, ahora tengo que cambiar de proyector porque la pantalla era demasiado grande para el proyector que yo tenía. Ese proyector originalmente era 720p. Entonces, pues al llenar la pantalla de 100 pulgadas, que fue una pantalla mate, pues ya se alcanzaban a ver demasiados píxeles. Y entonces fue cuando comencé a mejorar mis proyectores. Después pasé a un 1080p, a otro 1080p. Y ya al final tuve el que tengo ahorita, que es el 4K, que es el Epson 4010. Y bueno, esto es una decisión muy importante porque a diferencia de los proyectores, los receptores, tal vez incluso hasta bocinas o subwoofers, las pantallas es algo que rara vez vas a cambiar. Entonces sí aplica el dicho que hacen mucho los estadounidenses, que es buy once, cry once, que significa compra una vez y llora una vez. ¿Y por qué? Pues porque como lo vas a tener muchísimo tiempo, pues lo mejor es que compres
el mejor producto que esté dentro de tu presupuesto o el producto que tú quieres. Si tal vez tienes que hacer un poquito más de esfuerzo para conseguir esa pantalla que justamente es la que quieres, lo mejor es que sí lo hagas. ¿Por qué? Porque ya les dije, yo lo viví. En algún punto, pues estuve cambiando de pantallas. Y era porque yo quería una en específico. Y dije, no, está demasiado cara. Mejor voy a comprar esta. La compré. Se veía increíble. Pero seguía teniendo ganas de tener esa pantalla que originalmente quería. Pues pasó 1 año y medio y terminé comprando otra pantalla. Y nuevamente se veía increíble, me encantaba la imagen del proyector en ese material, pero seguía teniendo la cosquillita de que quería tener una pantalla acústicamente transparente. Y así va cambiando. Y entonces terminas gastando mucho más de lo que originalmente se planeaba. Entonces ya no solamente estás gastando en esa primera pantalla, estás gastando lo de esa primera pantalla, tal vez una segunda y tal vez el precio que originalmente debiste haber gastado más el de las demás. Entonces, pues la realidad es que yo les recomiendo que cuando compren pantallas de proyección vayan por la que les convenza desde el inicio. No digan, es que tal vez si gasto un poquito menos podré obtener el mismo resultado. No se arriesguen. Lo mejor es que gasten una vez y sea un gasto que les dure 15, 20 años. Las pantallas de proyección, como les digo, es algo que no se cambia. Y bueno, vamos a platicar de las diferencias entre pantallas enrollables y pantallas de marco fijo. En pantallas enrollables tenemos 3 modelos, o bueno, mejor dicho, como 3 tipos de pantallas enrollables. Obviamente los precios van a variar también dependiendo del material que tenga la pantalla como tal. El material me refiero al material de proyección, pero aquí específicamente voy a hablar de los mecanismos. Entonces vamos a mencionarlos por su precio. Vamos del más bajo al más alto. El más bajo es ese tipo de pantalla enrollable que todos conocemos en la escuela, en la oficina, que simplemente tiene una agarradera, la jalas hacia abajo, como que tiene un tope y ahí se queda la pantalla, enciendes el proyector y muestra la imagen. Ese tipo de pantalla pues suele ser bastante económica siempre y cuando el material no sea nada especial. En el mundo de las pantallas enrollables es lo más asequible. Y bueno, el segundo tipo de pantalla enrollable son las pantallas eléctricas. ¿Cuáles son las pantallas eléctricas? Bueno, son unas pantallas que conectas a la corriente y traen normalmente un control remoto y con ese tú le dices cuándo baja y cuándo sube. Tú puedes ajustar el nivel al que quieres que llegue la pantalla o si tú quieres que esté un poquito más arriba le pones el tope un poquito más arriba. Entonces es una buena solución sobre todo para aquellos que buscan un poco de automatización. Yo por ejemplo aquí tengo un control Harmony, entonces yo puedo crear una rutina que se llame ver películas. Si yo le pico ver películas, se enciende el receptor, el proyector, se pone todo en las entradas correctas, se enciende el Blu-ray y en el caso de la pantalla eléctrica lo que haría sería bajarla hasta el nivel que está configurada. Y entonces todo se hace de manera automatizada. Y realmente, bueno, dependiendo del vendedor, este tipo de pantallas pueden ser bastante económicas. Económicas para un producto que entre comillas es automatizado. Estoy hablando de que yo he visto pantallas eléctricas de LED screens por ahí de los $500. Yo incluso había comprado una originalmente por $500. Al final la terminé cancelando y terminé comprando todavía una mejor pero de marco fijo porque justamente en unos momentos les platicaré las desventajas de las pantallas enrollables. Pero bueno, el caso es que hay pantallas eléctricas que yo he visto desde $500, entonces no es un precio exagerado tomando en cuenta que es algo automatizable, porque normalmente todo aquello que es automatizado en el mundo del cine en casa es bastante pero bastante costoso. Y si no me creen, pregúntenle a Control4. Control4, un sistema de Control4 te puede terminar saliendo en $6,500. El simple control, por ejemplo, de Savant, creo que anda por ahí de los $2,000.
Entonces, pues es un costo bastante elevado cuando quieres automatizar un cine en casa. Entonces, estas pantallas enrollables eléctricas pues son una gran solución para aquellos que no quieren estar jalando la pantalla cada vez que quieran ver una película. Y finalmente, el último tipo de pantalla enrollable que tenemos, que puede ser tanto manual como eléctrica, es una que se llama tensionada. Eso significa que en las orillas de la pantalla va a haber como un cable, un tipo de material que va a estar estirando la pantalla horizontalmente. Y vamos a hablar de cuál es el beneficio de esto. Como les dije, esa puede ser tanto manual como eléctrica, aunque tradicionalmente se encuentran más como eléctricas, porque suelen ser pantallas mucho más costosas. Es muy pero muy raro encontrar pantallas tensionadas que sean económicas. Normalmente suelen ser modelos que están en la cúspide de precios de las pantallas enrollables. Y ahora pasamos a hablar de las pantallas de marco fijo. Las pantallas de marco fijo, pues como su nombre lo dice, es un marco fijo y tenemos que estirar el material alrededor de él o dentro de él para que la imagen se vea perfectamente. Ahora, de este tipo de pantallas realmente el precio varía por dos razones. Bueno, que quede claro que el precio tanto en enrollables como en marco fijo pues varía dependiendo del material y el tamaño, no solamente porque sean eléctricas y todo eso, pero aquí estoy hablando específicamente de lo que diferencia a las enrollables de las de marco fijo. Entonces, en marco fijo, tal cual en ese mecanismo, lo que hace que varíe el precio tiene que ver con la estética del marco o también la facilidad de ensamble. Normalmente las pantallas de marco fijo son pantallas que tienes que armar en tu casa. Y si han visto mis videos donde armo algunas pantallas de proyección, ya les he comentado que hay algunas que son bastante sencillas y hay otras que cuestan bastante trabajo y el día siguiente los pulgares te duelen como no tienes idea. Entonces, ese tipo de cosas tú las tienes que considerar para saber si a ti te conviene pagar un poquito extra porque sea más fácil ensamblarla o porque, por ejemplo, te gusta que los marcos no sean tan grandes. Ahora, también hay pantallas de proyección de marco fijo que ya vienen armadas, que son rígidas. Por ejemplo, aquí nos están comentando que quiere comprar un proyector de tiro ultra corto de esos que son como laser TVs. En ese caso, la mejor recomendación que normalmente se da es que se compre una pantalla rígida con las rendijas para que específicamente rechace la luz ambiental y la imagen del proyector se vea increíble. Pero bueno, aquí nos está mencionando que quiere que detrás del proyector esté una pantalla de televisor tradicional. Entonces, en ese caso, pues a fuerza va a tener que ser enrollable. Pero bueno, regresando a las pantallas de marco fijo. Las pantallas de marco fijo pues a veces pueden llegar a ser rígidas. Hay pantallas que sí son de un mayor costo, como por ejemplo Black Diamond de Screen Innovations, que ya vienen armadas. Bueno, hasta donde yo me quedé eran armadas. ¿Por qué? Pues porque el material es muy delicado y el marco, para poder construirlo perfectamente, pues necesita que ya llegue ensamblado. Pero pues es una bronca a veces pasarla por las puertas o en el caso de que vivas en un quinto piso de un edificio, pues estarlo pasando por el cubo de escaleras también puede ser un gran problema. Pero bueno, esas son las opciones que tienes y como les digo, todo va a variar realmente en cuestión del marco. Lo quieres más estético, te cuesta un poquito más. Lo quieres más amplio, no te importa que sea grueso, perfecto, se puede. ¿Quieres que tenga luces LED alrededor? Pues eso también se cobra. También que el marco sea muy sencillo de armar y por ejemplo tenga herramientas para que simplemente jales el material y se atore con un ganchito o lo que sea. Todo eso facilita mucho el tiempo y el esfuerzo de ensamble. Entonces eso es lo que se cobra. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y contras de cada uno? De las pantallas enrollables vamos a hablar primero de los beneficios.
El primer beneficio es que la puedes poner y quitar a tu antojo. Entonces, por ejemplo, si tu prioridad es que tu sala de estar no tenga una pantalla de proyección, pues simplemente si es eléctrica le puedes picar para que se oculte cuando termine la película y se esconda en el techo y va a parecer que no hay una sala de proyección ahí. También sirve de cierta forma para impresionar a tus invitados. Si tienes una pantalla eléctrica que sale del techo, pues tú puedes mostrar que tu sala de estar es muy tradicional, muy sencilla, nada del otro mundo, y de pronto, por ejemplo, con un control Harmony puedes poner ver película y que se cierren las cortinas automáticamente y que se encienda el aire acondicionado, baje la pantalla, salga el proyector, todo eso, y de pronto tu sala de estar tradicional se termina convirtiendo en una sala de proyección. Y creo que eso es como bastante llamativo, apantallante, y esa es una opción bastante viable. También otro beneficio de una pantalla enrollable es que puedes tener al mismo tiempo un televisor tradicional para ver las noticias, para ver la televisión, partidos de fútbol, jugar videojuegos, etc. Y dejar específicamente el proyector para películas. Ahora van los contras. El primer contra, yo creo que es el más importante de las pantallas enrollables, son las ondas. Se crean ondas pues por la gravedad. El material no se estira completamente a pesar de que tiene un tubo en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, si tú ves una película en donde hacen un paneo de cámara, que es el movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues vas a notar cómo la imagen se ve ondulada y es bastante molesto. Sinceramente es horrible verlo. Pero bueno, hay pantallas que son enrollables y justamente son las más caras, que son las pantallas tensionadas, y es precisamente para evitar este problema. Entonces pues tienen estos cables o estos hilos para evitar que se hagan esas ondas. Después de un rato se pueden volver a crear estas ondas por el peso, por la gravedad o porque simplemente el material ya se deformó. Entonces lo que tú puedes hacer con ciertos modelos de pantallas es reajustar la tensión de la pantalla, la ajustas y se vuelve a ver totalmente plana. Otro contra que tienen las pantallas enrollables es que ya cuando están bajadas, pues suelen ser muy ligeras. Entonces el problema es que si alguien se para de su asiento y va por palomitas, la pantalla se va a empezar a mover por el simple aire. O si alguien entra a la habitación o entra a la casa y crea presión negativa, crea un vacío, pues justamente va a suceder que se mueva la pantalla. Igualmente, ventanas abiertas, corrientes, todo eso puede hacer que se mueva la pantalla y es bastante distractor. Y ahora vamos con los pros y contras de las pantallas de marco fijo. Los pros pues son muy evidentes. Estos marcos normalmente suelen ser más grandes que el material que incluyen. Eso quiere decir que vamos a tener que estirar el material para que logre cubrir el marco, y eso permite que haya una tensión constante en toda la pantalla, tanto verticalmente como horizontalmente. Y la realidad es que funciona muy bien para la calidad de imagen. Yo diría que si no quieres ningún compromiso en cuestión de eso, pues el marco fijo es la mejor solución, no le des vueltas. Y por otro lado, los contras de una pantalla de marco fijo, pues es primero que siempre la vas a tener ahí y es un cuadro o blanco, gris o negro, dependiendo del material que compres, pero es un cuadro que va a estar ahí y realmente muchas veces suele ser imponente. También hay que decirlo, ese apantallamiento, literalmente apantallamiento, pues sí sorprende a tus visitas, pero ahora, yo estoy seguro, o al menos es mi caso, a mí no me gustaría invitar a gente a mi casa que entre y en la sala de estar vean un cuadro blanco o un cuadro gris. No sería el tipo de estética que a mí me gusta, pero sí me gusta que cuando pasan a la sala de proyección entran y ven el tamaño de pantalla, ese lienzo blanco, e inmediatamente saben que van a experimentar algo sumamente épico, pero ya en una sala de proyección. Entonces, el primer contra es que la tienes que tener ahí sí o sí. El segundo contra de esto es que la tienes que ensamblar.
y ensamblarla duele muchísimo. Como les dije, hay pantallas que lo facilitan, pero pues por ejemplo normalmente en los videos de ensamblaje nos dicen esto te puede tomar cerca de 15 minutos, 40 minutos, en una hora ya vas a estar listo. En mi experiencia, con 3 mecanismos diferentes de ensamblaje que he probado, ninguna pantalla ha salido ni siquiera en una hora. La primera, según recuerdo, salió como en 4 horas, porque fue bastante complicada de ensamblar. La segunda me tomó por ahí de 3 horas y media porque ya conocía más o menos el mecanismo, pero el material de ensamblaje ya era de bastantes años atrás, entonces no tenía la mejor tecnología y me tomó bastante tiempo poder ensamblar la pantalla porque pues era, digamos, como ingeniería mucho más antigua. Y la tercera, que es la que tengo actualmente, ha sido la que menos tiempo me ha tomado ensamblar. Esta me tomó alrededor de 1 hora y media, 1 hora 40 minutos. Pero aún así, pues no son esos 15 o 30 minutos que normalmente se dice. Sí lleva un poquito de tiempo y es algo que hay que tomar en cuenta. Entre más costoso sea el marco, normalmente va a ser mucho más sencillo. Entonces, si prefieres hacer el esfuerzo y ahorrarte ese dinero, pues debes tomar en cuenta que sí te van a doler los dedos, las manos, los antebrazos unos cuantos días. Pero bueno, es una cosa que solamente vas a hacer una vez. No es como que lo estés haciendo cada 15 días. Y sí te puedes ahorrar bastante, pero bastante dinero. Entonces eso también es algo que tienen que tomar en cuenta. Pero pues es un contra. Estar ensamblando pantallas es bastante pesado. Pero bueno, también tienen ese nivel de satisfacción que cuando ya está ensamblada, pueden sentirse satisfechos de lo que lograron y colgar el marco, todo eso, alinear el proyector, es increíble. Pero bueno, yo diría que esos son los pros y los contras de las pantallas enrollables y las pantallas de marco fijo. Ahora, algo importante es que tú estás considerando un proyector de tiro ultra corto. Ahí tú vas a tener que preguntarle al manufacturero o a la marca de pantallas que vas a comprar si es compatible con proyectores de tiro ultra corto, porque hay materiales que rechazan la luz ambiental y entonces muchos materiales que rechazan la luz ambiental rechazan la luz del techo, de los lados y de abajo. Si tú tienes un proyector de tiro ultra corto y tienes este tipo de material, puede ser que proyecte hacia arriba y pues la imagen se va a ver opaca, se va a ver oscura porque el material va a rechazar esa luz ambiental porque viene de abajo. Lo que normalmente se hace con los proyectores de tiro ultra corto es justamente utilizar las pantallas rígidas con rendijas que rechazan luz ambiental pero solamente de los lados y de la parte superior. Pero de la parte inferior reciben la luz perfectamente y eso permite que pantallas como la de Hisense, la de Laser TV, se vean tan bien porque son pantallas rígidas con rendijas y entonces el reflejo es directo y todas las demás luces no se reflejan en la pantalla. Pero bueno, espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.